el Instituto Belisario Domínguez. Yo me nutro en muchas de mis investigaciones del trabajo que hacen ustedes, así que gracias a ustedes. Yo quería hacer como dijimos por teléfono, Alberto y yo, pues un saque para ver por dónde va la discusión, y pues me planteé un conjunto de preguntas, ¿no? Uno es las tendencias del constitucionalismo, sobre todo, digo, en los sistemas presidenciales, pero en particular en América Latina, porque aquí están concentrados los sistemas presidenciales, que es donde se plantea la segunda vuelta. Ahorita sé que está muy de moda hablar de Francia, pero me parece en algún sentido un despropósito, porque muchos de los inclusos que quieren vender la segunda vuelta hoy hablan del sistema político francés, semipresidencialista, pero pues no se dan cuenta que es, como lo dice la palabra sistema, es un sistema, o sea, es un conjunto de engranajes, de normas que están engarzadas entre sí. Entonces, pues no podemos hablar así de que, ay, mire, es que qué bien funciona la segunda vuelta en Francia, ¿no? Sí, funciona muy bien, pero ahí hay un sistema, no solamente todo es de representación proporcional, no solamente hay un presidente y hay un jefe de gobierno, no solamente hay segunda vuelta para el presidente, sino también una segunda vuelta legislativa. El presidente tiene una serie de funciones, a diferencia del jefe de gobierno, pues muy distinta a los sistemas presidenciales y a los sistemas parlamentarios. En fin, sí me parece un despropósito cuando de repente en las columnas leemos, no es que el caso de Francia, sí, tomemos ahí el ejemplo. No es así de fácil, o sea, sí está metida esa segunda vuelta en un engranaje. Y sí, el fenómeno de Macron nos tiene a todos muy impresionados, pero también acordémonos que es muy fácil hacer un partido político en Francia, nada más necesitas 500 firmas, pero no reciben dinero. Y aquí nosotros recibimos, o los partidos políticos reciben una cantidad de dinero, digamos, del cual se rinde poca cuenta en términos generales, está pues mal monitoreado, y entonces, bueno, digamos, hay que ver las cosas. De todas maneras, en perspectiva comparada, sí les podría decir que en el constitucionalismo latinoamericano, la tendencia, cuando los países sobre todo el Cono Sur, empezaron a regresar a ser regímenes democráticos, se fue adoptando la segunda vuelta, de forma tal que hoy 12 países la tienen, y si quito Estados Unidos, solamente 6 países no tenemos segunda vuelta en América Latina. No entro en las modalidades, pero básicamente hay 3, aquellos que ponen un umbral del 50%, aquellos que ponen un umbral del 40%, y aquellos que ponen un umbral ya sea del 40 o del 50%, siempre y cuando no haya una diferencia de 10 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar, de forma tal que si estamos compitiendo aquí Raúl y yo en segunda vuelta, pero pues yo saqué 40% y él sacó 29%, no nos iríamos a segunda vuelta, a pesar de que yo no saqué el 50%, ¿no? Entonces son básicamente las 3 modalidades que hay, ¿no? Digamos, dicho esto, nada más a nivel internacional, o sea, Francia y América Latina, hay 2 cosas, bueno, 3 que querría yo tocar con ustedes. La primera es, se puede y se debe, ¿sí? Preguntarnos si se puede hacer la segunda vuelta todavía y si se debe hacer la segunda vuelta. Esto me lleva a 2 preguntas, segundas 2 preguntas. Uno, en caso de que digamos que sí, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la segunda vuelta? Pero sobre todo, ¿qué nos da y qué no nos da la segunda vuelta? ¿Por qué planteo esto? Ya abundaré en un momento sobre ello. Yo creo que en México tenemos un gran defecto, que es sobrevender las reformas. Nos pasamos diciendo, no, esta reforma ya pues, va a solucionar todo, ¿no? No. Entonces, creo que es muy importante, como con la educativa, como con la energética, ¿sí?, qué es lo que te puede dar, qué se le puede pedir, así como a la democracia no se le puede pedir que acabe con la pobreza, ¿sí?, qué se le puede pedir y qué no se le puede pedir a la segunda vuelta. Tercero, pues una cosa que es más coyuntural, pero que desde luego está en el aire,
que es si las personas que están o estamos impulsando la idea de una segunda vuelta, que si no es una reforma apresurada y sobre todo ad hominem, está hecha para alguien, está hecha con dedicatoria, ¿no? Entonces, bueno, pues a estas cosas me quiero yo referir. En el de ¿se puede o no se puede? Escuché a el senador Pablo Escudero, de hecho háblenle hoy en la mañana con él, hacer una declaración en que decía que la segunda vuelta era inviable hoy en día, jurídicamente, operativamente y la tercera palabra era logísticamente. Di una entrevista de radio en la mañana y decía por qué no estaba yo de acuerdo con el senador Pablo Escudero. De hecho, quiero decirles que me invitaron unos empresarios hace muy poquito tiempo, hace como 3 semanas, a hablar de esto de la segunda vuelta y yo pues les dije, no, pues ya no se puede, el 31 de mayo es la última fecha. Y luego estaba el domingo en mi casa, esto fue un jueves, estaba haciendo un trabajo y pues no sé por qué cayó en mis manos el 105 constitucional. Y el 105, ¿me abres, por favor? Y el 105, gracias. El 105 constitucional lo leí con detención y bueno, pues dice que no se podrán modificar las leyes electorales federales y locales sino 90 días antes de que empiece el periodo electoral. Y si uno hace la cuenta, pues es junio, agosto, septiembre, ¿sí? Si empieza el 1 de octubre, pues el 31 de mayo es el último día que se podía. Pero dije, bueno, dice aquí las leyes federales y locales. Entonces hice la reflexión de que sí se podía hacer una reforma constitucional. La Constitución no puede decir que no se puede reformar la Constitución en algunos momentos, salvo, hay casos, sí, en otros países del mundo, en donde hay lo que se llaman las cláusulas pétreas, ¿sí? Pétreas de piedra, que no se pueden mover de la Constitución. Por ejemplo, en Italia, después del fascismo, pues pusieron una cláusula pétrea, y esa cláusula pétrea dice que no se pueden mover el artículo fulanito de tal, que es que Italia será una república democrática. Eso no lo puede mover ni el conjunto, o sea, la mayoría del 100% de su Congreso, ¿no? Bueno, como eso no lo tenemos en México, pues me hice la reflexión de que sí se podía. Lo chequé, desde luego, no soy abogada, he estudiado, me he metido a muchos cursos, pero no soy abogada, no soy constitucionalista, pero algo he aprendido. Lo consulté con varios constitucionalistas y me dicen que sí se puede. Que en efecto sí, después claro, hay que modificar las leyes, pues sí, porque tú no puedes tener unas leyes secundarias que vayan en contra de la propia Constitución, pero que se puede arreglar vía una cosa de la que no me gusta que abusemos en México, pero que se ha abusado, que es la… Yo también, cafecito. No, que son, aparte de las reformas constitucionales, no, porque esto sí sería una reforma constitucional, algo de lo que se ha abusado que son los transitorios, ¿no? Entonces, pues se podría hacer una modificación en el transitorio. Esto con respecto a si no se puede jurídicamente. Respecto a si no se puede operativamente, me imagino, pero no estoy segura, que el senador se refiere a que pues es muy difícil ahorita poner a las congresistas, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, de acuerdo en poco tiempo. Yo digo que pues también el Congreso mexicano nos enseña que cuando quieren, cuando realmente quieren, pueden. Aquí, además, digo, Raúl nos presenta en este documento, tenía, no sé, a lo mejor la fecha es distinta, nos presenta 14 iniciativas presentadas, más la última que presentó Armando Ríos Peter la semana pasada, hace unos días, ¿no? Entonces, creo que, digo, ha estado suficiente tiempo en el debate político nacional como para que hoy nos digan los legisladores que no conocen el tema y que es muy importante, sin duda es muy importante, pero vaya, sí se conoce el tema, hay muchos diagnósticos. Javier mismo, creo que tú fuiste quien me pusiste en suerte, ¿no? Una alumna de nosotros del CIDE que hizo una tesis sobre la segunda vuelta. Mariano Sánchez, ¿no? Bueno, entonces digo, creo que está ampliamente discutido aquí mismo en el Senado. Entonces, operativamente no. Y luego, logísticamente, me imagino yo,
también son puras imaginaciones mías, que el senador Escudero se refería a que una reforma constitucional no nada más requiere los 2/3 de las cámaras, sino que también tiene que pasar por 17 congresos estatales. Y ante eso, pues fui a mi disco duro y a la memoria, que me dice que la reforma energética pasó por todos los estados en menos de 72 horas. ¿Sí? O sea, en menos de 3 días hizo el recorrido. Entonces, mi postura frente a la declaración del senador Escudero, también se la oí al licenciado Gamboa, diciendo que era jurídicamente inviable, pero vaya, esta que es la más reciente, que no se puede, operativa, logística y jurídicamente, creo que hay argumentos para decir que sí se quiere. Ok, digo que sí se puede. Ahora, una cosa es sí se puede y otra cosa es si se quiere hacer, ¿no? Y ahí viene, y me voy a saltar la parte ahorita de las ventajas y las desventajas. ¿Se quiere o no se quiere hacer? Yo lo que identifico es que hay 2 actores, o un actor y una institución, más bien, el actor Andrés Manuel López Obrador y la institución, el instituto político, el PRI, que se han manifestado en términos generales en contra, digo en términos generales, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen que sí es ad hominem, pues no, yo digo que no es ad hominem, o sea, porque estoy viendo que aquel que seguramente va a aparecer en la boleta de segunda vuelta, si en México hubiera segunda vuelta, de acuerdo a las preferencias de hoy, permítanme esa licencia, porque pues no sabemos lo que puede pasar en un año, ¿no? Pueden pasar muchísimas cosas, pero vaya, si hoy fueran las elecciones, segurito Andrés Manuel aparece en la boleta, ¿sí? Y segurito no aparece el PRI. Entonces, cuando yo ya tengo a 2 actores que son los que más, y todos sabemos que necesitamos al PRI para que pase la segunda vuelta, son los 2 que se oponen, pues ya no me queda claro que sea ad hominem, ¿no? Qué raro que el perdedor y el ganador, o el posible perdedor, para no adelantar vísperas, el posible perdedor y el posible ganador se estuviesen oponiendo. La segunda, que le hemos platicado en varias mesas, pero hoy le escribe Héctor Aguilar Camín en su editorial de Milenio, se refiere también a Andrés Manuel López Obrador. Él ha planteado en varias ocasiones que las elecciones del 2018 deben de ser no dices cuando ya se me acaba el tiempo, debe de ser un plebiscito, ¿sí? Un plebiscito, ¿qué es? Un plebiscito es donde la población dice sí o no. Puede haber razones, puede haber propaganda, puede haber información, pero finalmente un plebiscito se reduce a un sí o a un no. Pensemos en la OTAN, en Europa, si quieres entrar o no quieres entrar. ¿Quieres o no quieres salir en el Brexit, ¿no? ¿Quieres mantenerte o no te quieres mantener en la Unión Europea? Bueno, Andrés Manuel López Obrador ha planteado en diferentes discursos, pero muy recientemente en el tercer Congreso de Morena, dice que no quede por nosotros, que sea el pueblo el que decida sobre su destino. Estamos a un año de la elección presidencial del 2018, que va a ser más que nada un plebiscito. La gente va a decidir si quiere que continúe el mismo régimen caduco de corrupción y privilegios o busca sin miedo y con determinación un cambio verdadero. O sea, es un sí a un tipo de régimen con su conjunto de reformas, su conjunto de instituciones, o un cambio. Me parece que una segunda vuelta es una suerte de plebiscito y se le estaría entregando a Andrés Manuel la posibilidad de que en efecto la gente decidiera entre un cambio total como él propone o aquellos que pues se mantienen en lo que podríamos llamar, no sé, el régimen actual, no lo quiero calificar, ¿no? Bueno, entonces tampoco veo en ese sentido que, digo, si es un plebiscito, pues creo que la segunda vuelta es una buena oportunidad para hacerlo. Finalmente, también en este punto, si se debe, a mí me parece, y lo doy como adelanto porque
es lo que voy a escribir el miércoles, lo que voy a publicar el miércoles en el periódico, en mi columna de los miércoles, en el Excelsior, que yo siento una especie de esquizofrenia, porque todo el mundo piensa, habla y sobre todo practica las alianzas. Y de repente, cuando les estamos planteando la posibilidad de darle juridicidad a esas alianzas y olvidarnos de aquella cláusula que viene desde la reforma electoral de Reyes Heroles, en donde se permiten las alianzas, pero inmediatamente se dice, pasada la elección, pasado el día de la elección, las alianzas quedarán disueltas, ¿no? Uy, se nos quedó allí. Si pensamos, porque ahora voy a lo de las ventajas, que en los últimos años ha habido, cuento del año 2000, pero insisto, lo leerán el miércoles, ha habido 98 elecciones para gobernadores, ¿sí? En 92 se ha presentado al menos una alianza, o sea, en el 94%, ¿sí? Solamente en el 2002, en el 2008 y en el 2014 no ha habido elección. Pero en el 94% de las elecciones hay cuando menos una alianza, ¿sí? Entonces, si estamos viendo un fenómeno de que ya se dan las alianzas en los hechos, si estamos viendo un fenómeno en que cada vez hay menor votación o votaciones muy bajas, porque de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto sí subió la votación 2.4%, ¿sí? Llegó con 2.4% más Enrique Peña Nieto de lo que llegó Calderón, pero en general ha habido una tendencia a la baja, pues de Salinas, bueno, desde antes hasta la fecha, ¿no? ¿Por qué no tomar esta oportunidad de que no lleguen los candidatos electos como con Del Mazo, por nada más por tomar la más emblemática o la más reciente, ¿sí? Que llega con un tercio? Entonces yo no voy a decir que hay 2/3 que se oponen a Del Mazo, pero sí que no lo apoyaron, ¿no? Porque puede ser gente que no votó, puede ser gente que tal. Bueno, entonces llega con 30% nada más, o sea, 2/3 que no lo apoyaron. Y si me voy a la lista nominal y calculo un 53% de la participación, pues resulta que llega con 15% de los votantes. Pues sí es complicado. Es cierto que las facultades de un presidente no cambian de si tú llegas con 80% o llegas con el 10%, siguen siendo las mismas, son fijas. Las que cambian son las reales, las políticas. Los sistemas más fragmentados obligan a los presidentes pues a hacer más negociaciones, a tener que optar por sus segundas o terceras opciones, porque pues, si no, no logran pasar sus programas. Los presidentes tienen un programa ejecutivo que no pasa por el Congreso, pero tienen uno legislativo que depende del Congreso. Entonces, si bien no cambian esas, pues sí cambia la idea de tener un presidente del 15% o del 30%, depende de qué contemos, ¿no? Entonces, si estamos presentando o se le está poniendo en bandeja, no por mí, por los propios legisladores que han presentado estas iniciativas, la posibilidad, de darle respaldo a estas alianzas. Si estamos con estas iniciativas dando la oportunidad al electorado de hacer un plebiscito, le estamos dando la oportunidad, ya les estoy segura que Javier Aparicio les va a hablar de la paradoja de Condorcet, que resuelve una parte pero no la otra, pero si nos está dando una oportunidad para refrendar o para cambiar nuestro voto, para que llegue el de nuestra primera preferencia o para que no llegue el que menos favorecemos, digamos, nuestra peor opción, pues, ¿por qué no tomarla? Ahora, una última cosa, porque se me acaba el tiempo. Cuando yo decía no sobrevender la reforma, a ver, no nos engañemos, porque nos hemos engañado muchas veces con que ahora sí encontramos la norma jurídica que va a arreglar todos los problemas de nosotros. Primero, si la acompañamos con la idea de gobierno de coalición, ya sea en el sentido de reglamentar el artículo constitucional que admite ya los gobiernos de coalición,
y hacerle su ley reglamentaria, ya sea en una propuesta tipo Manlio Fabio Beltrones, que dice ponemos el umbral del 40%, le damos un mes al que sacó el 40% para que haga un gobierno de coalición, y si en esos 30 días no lo hace, nos vamos a segunda vuelta. Esa está más complicada de operarla tan poco tiempo, ¿no? Entonces, pero si hacemos la segunda vuelta y reglamentamos el gobierno de coalición, creo que ganamos en legitimidad y ganamos en gobernabilidad. No da más cosas, el sistema seguiría muy fraccionado, o sea, el Congreso quedaría compuesto igualito que está, en donde pues hay una primera minoría, una segunda minoría, una tercera minoría, pero nada más, porque nadie está planteando ahorita la segunda vuelta legislativa y mucho menos desfasada. Entonces, mi terror en esto, como en otras, es, tiene sus ventajas darle dos opciones al electorado, su preferido inicial, su ratificación o su voto negativo, pero sí que nos quede claro que uno debe de ir acompañada de el gobierno de coalición, y dos, que por sí sola no le va a dar la legitimidad y la gobernabilidad al sistema, que hoy en día están muy maltrechas, ¿sí? Por desempeño de gobierno, por el bajo aprecio que hay a las instituciones, por muchos motivos. Eso no lo va a solucionar la segunda vuelta. Lo que ni siquiera es cierto eso de que va a ampliar las diferencias y entonces no tendríamos plantones o ya no tendríamos la judicialización. No es, nada de eso es cierto. Da, insisto, lo que da, y es mayor legitimidad, la oportunidad al electorado de una segunda opción, y si la juntamos con gobiernos de coalición, da la oportunidad de una mayor gobernabilidad, de hacer un programa legislativo y que no se acaben las alianzas, como se quejan los propios partidos, de que se acaban al día siguiente de la elección. Y entonces pues se sienten usados. Pongo los 3 ejemplos y con esto termino. Maloba en Sinaloa acabó gobernando para su santo, Cue para el suyo y el señor Moreno Valle para el suyo, o en todo caso en el de Moreno Valle fue más claro, para el PAN y para su santo, las dos cosas voy a agregar, ¿no? Pero sí se quejan con razón muchos partidos de que se acaban las coaliciones, ya me diste tus votos y luego ahí te ves, ¿no? Entonces, bueno, hagámoslo bien y hagamos un programa de gobierno y un programa legislativo y no le tengamos el miedo al intercambio, y sí, implica pues sacrificar ciertas carteras, en fin, implica una negociación política. Así lo dejo porque ya me extendí y en las preguntas y respuestas le sigo. Muchas gracias, María Amparo. Damos la bienvenida al doctor Javier Aparicio y le damos la palabra, si no nos pusimos de acuerdo antes, Raúl, Javier. ¿Raúl? Sí. Órale. Entonces, Raúl, adelante. Gracias. Hola, ¿sí se me escucha aquí? Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con Javier y María Amparo, más porque uno nos lee en la carrera y de pronto se sienta con ellos, entonces es otro tipo de experiencia, se imaginarán. Bueno, pues les voy a hacer aquí, hay una presentación que supongo que también se verá en el canal del Congreso, que es un reporte que elaboramos en la Dirección General de Investigaciones Estratégicas del Instituto Belisario Domínguez. Pues como ustedes saben, somos un instituto que hace reportes estratégicos para el debate legislativo. Entonces, a lo que nos dedicamos, mi coautor, que aquí está Edwin Ramírez, y Ernesto Orozco, que también está aquí, nos dedicamos a revisar el conjunto de las iniciativas que decían, que proponían de segunda vuelta, y fuimos a revisar la literatura, es decir, qué dicen las investigaciones hasta el día de hoy sobre el tema de segunda vuelta. Entonces, algunas cosas ya las mencionó la doctora María Amparo y seguro Javier profundizará en algunas de las otras, pero bueno, vamos a iniciar. Pues hay 15 iniciativas presentadas hasta el momento en esto, ya son, me equivoqué, eran 14, ahora son 15. Armando Ríos Peter presentó una iniciativa la semana pasada, la mayor parte de ellas, la argumentación que hacen los legisladores es que quieren mayorías
consolidadas para tener gobiernos con mayor capacidad de tener éxitos legislativos. Pues ya lo dijo María Amparo, entonces no me voy a basar mucho, es los dos más votados, que si no alcanza el 50%, el segundo sería un umbral o un margen entre el primer y segundo lugar, y un cierto porcentaje, y hay unos casos bien atípicos que los verán aquí, que se pide una representación regional, que es el caso de Kenia y otros. Es decir, como se dan cuenta, estos son los sistemas presidenciales donde domina es claramente en América Latina y en África, donde hay sistemas presidenciales, donde existe estos candados de que haya 30, 40, 20%, segunda vuelta con 50 o 40, bueno, eso está en varios países, Argentina, Costa Rica, Ecuador, etcétera. Entonces, estas son las iniciativas, está muy chiquita la letra, lo sé, pero más para que vean, una gran parte de ellas han sido ya desechadas. ¿Por qué? Porque fueron desechadas durante el proceso de la reforma electoral de 2014. Es decir, fueron parte de las iniciativas que presentaron los grupos parlamentarios y en medio de la negociación pasó gobiernos de coalición, pasó la creación del INE, reelección legislativa y lo que no pasó fue segunda vuelta. El presidente Calderón, de hecho, presentó 2 ocasiones la intención de que haya una segunda vuelta en México. Y de hecho, él decía que la segunda vuelta en México se haría con una elección parlamentaria en la segunda vuelta, esperando pues que la segunda vuelta arrastrara una elección al ganador de la segunda vuelta con un Congreso más fortalecido para él. Pero bueno, aquí las podrán ver, la mayor parte de las iniciativas se enfocan en la elección presidencial, pero no en todas. Las que han presentado el Partido Acción Nacional enfatizan también el tema de elecciones de gobernador, que también se haga segunda vuelta en elecciones de gobernador. Hubo una iniciativa ciudadana que llegó aquí y alcanzó las firmas para hacer iniciativa ciudadana, que fue desechada hace poco, donde también propone a presidencias municipales, diputados federales, locales y senadores, es decir, prácticamente todo a segunda vuelta. Era una iniciativa más compleja, pero tenía eso. Y la mayor parte de las iniciativas es la segunda vuelta clásica, es decir, los dos, si no hayan alcanzado el 50%, pasan a la segunda vuelta. En otros podrán ver 40% de un margen de 10 entre el primer y el segundo lugar, entre otras. Es muy interesante la iniciativa del Partido Verde Ecologista, porque esa tiene un poco las opciones que decía María Amparo, que son las opciones que ha dicho Malefa Beltrones, que es que pueden decidir cancelar la segunda vuelta si forman un gobierno de coalición con 50% del apoyo de la Cámara de Diputados. Esa sigue turnada en comisiones, entonces es muy interesante esa iniciativa. ¿Quién la presentó esa? El Grupo Parlamentario del Verde. ¿La de Manlio? Sí, ¿La llamada Manlio? La llamada Manlio parece ser que sí la representó el Partido Verde. Entonces, bueno, los legisladores en sus exposiciones de motivos dan estas 4 razones de por qué adoptar la segunda vuelta en México. Genera ganadores con mayor respaldo y consenso. Me evito un poco la palabra legitimidad porque siento que no podemos definirla también, pero bueno. Aumenta la participación, ayuda a la formación de coaliciones de gobierno y disminuye la conflictividad política. Entonces lo que decimos fue, pues vamos a ver si es cierto. Pues bueno, Shugart, de hecho, Matthew Shugart, Gabriel Negreto y otro autor, recuerdo el nombre, en Política y Gobierno hicieron un número especial hablando de segunda vuelta. Entonces Shugart dice que debe haber segunda vuelta en México. Matthew Shugart dice que que esto permitiría que haya un ganador con mucho mayor consenso que el porcentaje con el cual están ganando últimamente los presidentes de la República. Sin embargo, hay varios detractores. Aníbal Pérez Liñán dice que no se requiere mayoría absoluta para gobernar en sistemas presidenciales, que simple y sencillamente con que llegue con cierto porcentaje basta, es decir, no es necesario, podría ser mejor, quizás en una valoración. Y la aprobación presidencial, según Salazar Elena, es decir, que alguien diga en una encuesta yo apoyo la labor del presidente, no parece estar relacionada con que se haga segunda vuelta o no. Y para enfatizar este punto, ustedes ven, así ha estado las últimas elecciones, desde 1988 hasta la fecha. Entonces, como verán, ya el famoso margen reducido de la elección de 2006, y ya un poco más amplio que tuvo el presidente Peña Nieto. En cualquier caso, en la elección de Fox, en la elección de Calderón y en la elección de Peña Nieto,
en esas 3 elecciones se hubiese realizado una segunda vuelta en algunos de los escenarios que han propuesto los legisladores. Pero quiero que recuerden esta gráfica para que veamos la siguiente, que esta es la aprobación, que es una encuesta que hace Parametría usualmente. Si se darán cuenta, Vicente Fox ganó con un mayor margen de votación con respecto a Francisco Labastida Ochoa y pues tuvo más o menos un mandato con bastante aprobación. Calderón, que tuvo una elección muy complicada, un margen muy reducido, una votación mucho menor que Vicente Fox, tuvo una aprobación, de hecho, de las más altas que ha habido registradas para un presidente de la República. Y en el caso de Peña Nieto, que ganó con un margen más o menos razonable de votación con respecto al segundo lugar, pues ha tenido una muy mala aprobación. Eso lo que nos quiere decir en esencia es que no necesariamente cuál haya sido la modalidad en la que fue electo la persona con primera o segunda vuelta va a determinar que se le apoye a ese presidente de la República. El otro argumento es que haya un ganador de mayor consenso, que no es la primera opción de los votantes en general, pero que puede ser el más aceptado. Es decir, que todo mundo puede tener una primera preferencia, pero puede tener una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Entonces, generalmente, quien gana en estas elecciones es quien tiene mayor capacidad de, al menos, no tener el desagrado de la mayoría de los votantes. Eso y creo que Javier seguro va a entrar a este tema, que es que procura este método que haya un ganador Condorcet, que es decir, uno que le puede ganar a cualquier otro en una elección de 1 a 1. Esto aumenta la probabilidad. Que haya una primera vuelta puede ser que en primera vuelta gane a alguien que no necesariamente tiene el respaldo del resto de la población, pero que tiene una base de apoyo suficiente como para ser el primer lugar de la elección. Entonces, que haya segunda vuelta aumenta la probabilidad de que quien tenga mayor respaldo de todos los ciudadanos en su conjunto pueda ganar una elección. Aunque esto no sucede todo el tiempo. Es decir, se han hecho simulaciones por computadora, iteraciones matemáticas de qué tanto hay ganadores con Condorcet o no, y sí aumenta con segunda vuelta, pero no necesariamente garantiza que haya ganadores con Condorcet en la segunda vuelta. Y como Greenberg y Sheps le dicen, pues puede también pasar que en realidad la gente vote por un candidato menos peor. Ese es el caso para muchos votantes, seguramente fue en Francia, que una parte importante de la centro derecha y de la izquierda radical se abstuvieron de votar en la segunda vuelta porque no querían votar entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, pero Emmanuel Macron ganó en buena medida por los negativos que tiene Marine Le Pen, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo interesante que encontraron Navia y Joignant es que a veces los partidos políticos lo que hacen es justamente lo que hizo Marine Le Pen, buscar una posición extremista para jalar una cantidad de votos importante para alcanzar la primera vuelta. Al final de cuentas, las estrategias con una elección con segunda vuelta o posibilidad de segunda vuelta es que las personas o los partidos, los candidatos, hacen estrategias para llegar a la primera vuelta. Y pueden volverse mucho más centristas o mucho más radical dependiendo del país. Esta es una encuesta que publicó Beltrán y Cruz en Nexos, de un escenario hipotético de segunda vuelta. Esta se hizo en agosto del año pasado, es decir, esto es agosto del año pasado, pudo haber cambiado para ahorita, pero lo que nos muestra es que primero hay una alta volatilidad de la preferencia del electorado. Si ven en la barra de allá de preferencias hipotéticas en el cuadro 5, hay muchos ninguno y hay muchos no sabe, no contestó. Es decir, puede cambiar las cosas a la hora de que vote. Y ahí vemos cómo si llegara en segunda vuelta qué candidato, por cuál otro votaría. Y si vemos en los resultados ya de una elección de segunda vuelta, pues hay una ganadora Condorcet en este escenario, pero por un margen muy reducido. Es decir, si la expectativa de algún legislador era que iba a haber un candidato indeseado por todos e iba a haber otro que fácilmente le iba a ganar a ese candidato indeseado, sea quien sea, pues no se verifica. En realidad va a ser una elección muy cerrada, muy competida entre dos fuerzas políticas. Entonces, nada más para que se tengan conciencia. Es un ejercicio muy interesante, es un artículo en Nexos, lo pueden revisar. La siguiente es, ¿qué hace la segunda vuelta?
permite que la gente tome decisiones estratégicas. Maurice Duverger originalmente había dicho que el primer voto en elecciones de primera y segunda vuelta era un voto de convicción, es decir, voto porque quien prefiero y esté más cercano a mis inclinaciones ideológicas o pragmáticas, y en la segunda vuelta ya tomo una decisión estratégica de quién quiero que gobierne y quién no. Pero Fauvel Christine y otros que han estudiado el caso de Francia, de hecho hacen experimentos y simulaciones, se han dado cuenta que los votantes de hecho toman decisiones estratégicas en las dos vueltas. Es muy interesante el caso de Francia. Si ustedes ven las encuestas, a lo largo de la campaña electoral se fue desplomando el candidato del Partido Socialista. Benoît Hamon tenía un 12 y pasó un 6, y quien fue creciendo fue Jean-Luc Mélenchon hacia el final de la campaña. Es decir, es muy probable que los votantes de izquierda antes de la primera vuelta vieran que su partido no podía llegar, entonces le depositaron su apoyo a Jean-Luc Mélenchon posteriormente. Y todas esas consideraciones llegan, pues uno ve las encuestas y uno va comenzando a tomar decisiones de quién gana, quién pierde. De hecho, Beatriz Magalón y Alejandro Poiré hace mucho tiempo encontraron que el votante mexicano también hace decisiones estratégicas. Usualmente esas decisiones se hacen cuando hay márgenes pequeños entre primeros y segundos lugares. Seguramente pasó en el Estado de México que muchos tomaron decisiones de ese tipo, el famoso voto útil. Y pues Shugart reconoce que puede haber un candidato extremo en la segunda vuelta. La siguiente, si aumenta la participación, lo que han encontrado es que sí aumenta en el caso que haya márgenes pequeños. Muy bien. Aumenta la satisfacción con la democracia, aparentemente.